mucho que ver con el trabajo de Rafael Echeverría, un cerebro privilegiado chileno que desarrolló el concepto de ontología, ¿no? Y que se basa en una premisa muy, muy curiosa, muy simple, que es que nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra expresión, nuestro vocabulario, nuestro idioma, nos ayuda a describir cómo es el mundo. Y desde la ontología se planteaba exactamente lo contrario, es decir, nuestro mundo es tal y como nosotros lo definimos. Cuando te encuentras con personas que están en un proceso de queja o en un proceso de ver siempre lo negativo, el mundo es lamentable y es terrible, sí, pero es que tú estás describiendo tu mundo de esa manera. No quiero decir con esto que el simple hecho de cambiar tu forma de expresarte cambie tu mundo de entrada, de principio, pero a la larga sí, a la larga lo cambia, porque lo ves de otra manera, puedes entenderlo de otra manera. Entonces, cuando yo empiezo con todo el tema de procesos de coaching, me encuentro con mucho de este tipo de personas. Después, yo hago una formación de 3 años en terapia transpersonal, que es un poco por donde va la psicología ahora, después de la psicología humanista, que es la que hemos tenido hasta este momento. Pues entra el trabajo de Ken Wilber, entra el trabajo de Maslow y de algunos de los padres de la nueva psicología, y desarrollan el concepto de transpersonal. Y claro, eso ya implica un trabajo muy de cómo soy yo, cómo me relaciono con el otro y cómo es la calidad y la naturaleza de las relaciones que se establecen entre personas. Y aquí viene lo de la pérdida. De repente empiezo a encontrarme con que cada vez más, decía un profesor mío que todos los terapeutas acabamos recibiendo, igual que todas las personas acaban encontrando al terapeuta que necesitan, todos los terapeutas acabamos recibiendo a los clientes que necesitamos. Y me encontré cada vez más con personas que estaban en procesos de cambio. Entonces empecé a especializarme en tema de grandes procesos de cambio. ¿Qué ocurre? Que los grandes cambios en la vida casi siempre van asociados a una sensación de pérdida, porque cambiar algo implica dejar atrás algo. Bien, esto se puede dar de dos maneras, voluntariamente o involuntariamente. Es decir, o tú te cambias de silla o la vida te cambia la silla. Y ahí empezó mi trabajo con los duelos, pero no con los duelos de muerte, sino con los duelos de grandes cambios. Personas que estaban con importantes procesos de cambio de trabajo, con importantes, gente que tenía muchos problemas a la hora de decidir si quería dar el paso de establecer una pareja o un matrimonio o de romperlo. Y entonces me di cuenta, empecé a interesarme por el tema del duelo porque me pareció que era un tema sobre el cual había mucho escrito y mucho hablado, pero el duelo en sí como proceso, como ejercicio, estaba muy poco tratado, muy poco trabajado, ¿no? Y claro, luego resulta que también nos encontramos con que muchas veces parece que necesitamos un manual para hacer las cosas. Y hay muchos temas para los cuales no hay manual, ¿no? Entonces ese es el momento en el que yo empiezo a acompañar a personas que están en procesos de duelo por cualquier tipo de pérdida. Ahora hablaremos de los muchos tipos de pérdida que hay. Y empecé a sentirme cómodo en esa tarea, también porque yo soy una persona que también he pasado mis procesos de pérdida. Yo he cambiado mi vida radicalmente en varias ocasiones, unas veces porque quise y otras veces porque no me quedó más remedio. Y de ahí vino la especialización. Era un tema que me gustaba, pero aparte de que fuera un tema que me resultara atractivo, era un tema que la gente me buscaba por eso. Entonces, como en mi trabajo el tema de que los clientes te encuentren tiene mucho que ver con quiénes has trabajado, que te envían a gente que esta persona creo que te puede ayudar, pues me empezó a abrir el trabajo todo fundamentalmente por ahí. Entonces ahora me dedico a eso, a procesos de pérdida y procesos de grandes cambios, gente que está afrontando grandes cambios en la vida, aunque sea a un nivel voluntario, no porque le haya venido impuesto, ¿no?
Y la verdad es que lo disfruto mucho, porque es un proceso de acompañamiento muy lindo en el cual todo se basa en darle herramientas a las personas, en enseñarles a utilizarlas y en acompañarles en su proceso. Les digo muchas veces yo soy muy fan de mis clientes, soy un gran admirador de mis clientes, porque el trabajo lo hacen ellos, el trabajo lo hacen ellos y además no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. No pueden depender de mí para que el trabajo se haga. Yo puedo acompañarles, yo puedo abrirles el proceso, pero tiene que haber un sentimiento íntimo por parte de la persona de que es ella quien está haciendo ese trabajo. Hasta que se llega, digamos que si tú estás en un proceso de enfermedad, bueno, pues llega un momento en que los síntomas desaparecen y la enfermedad va desapareciendo. Pero cuando estás en un proceso de duelo, en un proceso de pérdida o en un proceso de cambio, normalmente no hay un indicador claro de esto se ha terminado. Ya hemos acabado el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay lo que en terapia llamamos una sensación íntima de resolución. Hay un momento en el que llegas como cuando un gran amor se va, cuando un gran amor se disuelve y todo es terrible y hay una nebulosa alrededor y mi vida no puede seguir, no voy a encontrar a nadie, hasta que llega un día que de repente te das cuenta de que estás muy bien contigo mismo. No porque aparezca otra persona, sino porque tú te empiezas a encontrar bien. Vale, mi trabajo es acompañar a la gente hasta ese punto, que es el punto en el que se empiezan a tomar decisiones, en el que se empiezan a hacer otras cosas, o como me dijo una vez mi hija pequeña, las mismas cosas pero de otra manera, que es lo mismo. Es un buen indicador de que el cambio se está produciendo. Empleamos y esto tiene mucho que ver con el proceso de pérdida, empleamos tanta y tan potente energía en resistirnos a cosas que no dependen de nosotros, que si empleásemos una mínima cantidad de esa energía en acompañar el proceso y en hacernos lo más amable, nos quedaría mucho disponible para grandes cosas. Eh, si recuerdas cuando hablamos en la anterior charla, hace unas semanas, el, el dolor es inevitable, el dolor, la vida a veces duele. Yo soy un gran aficionado y un gran admirador de la vida y yo amo la vida, pero es verdad que a veces la vida duele y a veces duele mucho. Pero es nuestra responsabilidad el decidir si nos quedamos en ese dolor y entramos en el sufrimiento. El dolor es inevitable muchas veces, pero el sufrimiento es una elección y a veces es muy duro y es una de las partes principales del proceso, es por donde empezaríamos los talleres, el reconocer que hay una recompensa íntima en el estar ahí. Pues si sufro, me puedo colocar en el papel de la víctima y las personas que yo quiero que me quieran me atenderán más, me cuidarán más. Esto es un proceso casi siempre inconsciente, ¿eh? No lo hacemos, casi nunca lo hacemos a breve y a posta. Pero estamos en un punto de necesito ser sostenido. Vale, pues el primer paso en una recuperación o en la apertura de un duelo es poder decir en voz alta, sí, estoy roto y necesito ser sostenido. Pero no para que te rodees de gente que quiera sostenerte, sino porque tú estás reconociendo tu dolor. Eso abre un duelo. Cuando se habla de duelos patológicos, de duelos no realizados, la mayor parte de ellos tienen que ver con eso, con momentos en los que no has querido reconocer tu dolor o has querido hacerte el fuerte y eso acabas cargándolo para siempre y acabas cargándolo de mala manera, porque además te condiciona mucho. Eh, yo no conozco muy bien cómo funciona el tema cultural en Sudamérica ahora mismo, pero en Europa, por ejemplo, y en los países latinos, tenemos una maldita costumbre de relacionar
ser vulnerable con ser débil. ¿Mm? No, es todo lo contrario. O sea, hay que ser muy fuerte para poder mostrarse vulnerable. Todo lo contrario. Y hay veces que no te queda más remedio que reconocerte a ti mismo el primero que estás roto, que estás vulnerable, que estás dolido y que hay algo que necesitas solucionar. Cuando, cuando asistes al fallecimiento de alguien, es muy normal que a la familia más cercana le digan eso de tienes que ser fuerte, en estos momentos hay que ser fuerte. A mí eso me remueve mucho. Yo el otro día os contaba, ¿no? Ahora va a ser el aniversario del fallecimiento de mi padre hace un par de años. ¿Cómo vas a ser fuerte en ese momento? En ese momento te toca llorarla, llorar tu pérdida y lamentarla. Ya serás fuerte después. ¿Para qué necesitas ser fuerte? Cuando los demás nos piden, cuando nuestro entorno cercano nos pide ese ser fuertes, ese mostrarnos sólidos, en realidad, en realidad tiene más relación con que ellos no son capaces de sostener nuestro dolor. Si yo, Alcione, te quiero y tú estás en un momento en el que estás rota, yo porque te quiero no quiero verte rota, pero ese intentar que tú seas fuerte y te repongas tiene que ver con mi conflicto para sostener tu dolor, no con tu dolor. Porque si de verdad te quiero, lo que tengo que hacer es acompañarte en tu dolor, entender que está ahí y sostenerte a ti. Pero es que es tu momento de llorar, no es tu momento de ser fuerte. Por eso en el libro hablamos muchas veces, en el libro se habla del tema este, y aparte es un capítulo que comparto con un amigo, con un buen amigo y terapeuta, de que muchas veces los amigos son muy bien intencionados, pero no son una ayuda, no son una ayuda, porque en realidad lo que no son capaces es de sostener tu dolor y tratan de que tú estés bien para que ellos no tengan que sostenerlo, que es muy humano y muy razonable, ¿eh? Es muy comprensible. Bueno, así, en breves rasgos, que de breves no tienen nada, es como he llegado a especializarme en este tema. Tengo una pregunta. Venga. Cuando también pasa esta ruptura en pareja, ahora también se ha puesto de moda el que vengan y te digan, no, pues he terminado por texto o por teléfono, porque no quiero ver el dolor y eso era mejor para ella. Entonces, en realidad es lo mismo, ¿no? Que tú no puedes enfrentar ese dolor, ¿o cómo lo ves? Va por fases, ¿no? Los procesos de pérdida y de duelo tienen sus fases. Pero si a mí me deja mi pareja y no hay un diálogo en el que yo entienda por qué, es más difícil de llevar al final. Si, ojo, tampoco es necesariamente, si yo rompo una relación con mi pareja, el hecho de que uno sea el que la rompe no quiere decir que sea más fácil para él. Porque hay veces que hay veces no, casi siempre, hay que ser muy valiente para dar ese primer paso. Pero en todas las ocasiones en las que hay una ruptura de pareja que acaba mal, que es una mala ruptura, es porque hay un montón de cosas que han quedado sin decir. Y hay cosas, y hay sentimientos, hay pensamientos que deben ser dichos. Es verdad que a lo mejor hay que dejar pasar un tiempo o hay que estar en otro tipo de estado de conciencia para poder decir y escuchar cierto tipo de cosas. Pero es imprescindible que tarde o temprano todas esas cosas sean expresadas. Lo que más nos duele en un caso de separación, lo que más nos duele normalmente es no entender por qué. No entender por qué. Y al no entender por qué, y si pues, lo que suele pasar mucho a las personas que vienen a terapia o a tarot, es que dicen me ha bloqueado, no tengo acceso a nada, y ahora la nueva terminada es esa, ¿no? De que te bloquean de todas sus redes sociales y la otra persona se desespera y busca a la otra, pero después ya entra en una parte de
rogar, volver, no volver, y al final creo que no terminan haciendo esta conversación donde le diga por qué. Claro, claro. Es que además, cuando, por ejemplo, una pareja se rompe, eh, ¿hay una posibilidad de que se vuelvan a reunir? Sí, sí la hay. Pero si la pareja se vuelve a reunir, tendrá que ser con otras condiciones. Tendrá que ser, en realidad va a ser otra pareja diferente, aunque sea con la misma persona. Va a tener que haber cambios, porque si no el final va a ser el mismo. Entonces, si a mí mi pareja me deja porque soy descuidado, porque no se siente atendida, no se siente sostenida, aunque, aunque se dé la circunstancia en la que yo abra el espacio para que ella me lo diga claramente y yo pueda sostener y decir, vale, pues en esto tienes razón, en esto creo que no, aunque se abra un diálogo, si yo realmente quiero recuperar a esa pareja, todo pasa porque yo cambie ciertas cosas que ella requiere de su pareja. Si no, no va a cambiar, nada va a cambiar. Es volver a empezar lo mismo. Eh, una de las características más fundamentales de cualquier proceso de cambio es que requiere una nueva energía y requiere una nueva visión de las cosas. Si no se dan esas dos circunstancias, en realidad no hay cambio. No tienes por qué cambiar tú, no tienes por qué ser otra persona, pero hay una diferencia entre quién soy y quién estoy siendo, o cómo estoy siendo. Y hay veces que es imprescindible hacer ese cambio. Y casi siempre la única cosa que hay que hacer es darse cuenta de lo que estás haciendo y cómo. Porque incluso en muchas ocasiones sería más amable para ti hacer el desarrollo de los acontecimientos de otra manera. Y esto también es algo que no sé si te ha pasado, cómo lo ves. Si he terminado una relación y esa pareja se ha ido con otra persona, es un tipo de rencor, pero si esa pareja se ha muerto, es otro tipo. Entonces Sí, es como que no te quiero lejos de mí, pero muerto. ya. A ver, en la separación, en el dolor de la separación se da una circunstancia que en el fallecimiento no se da. Y es que si tu pareja fallece, se va. Pero si tu pareja te deja o tu pareja se rompe, si sois vecinos, probablemente os volváis a encontrar. Probablemente uno de los dos o los dos eh, estableceréis otras relaciones, otras parejas o no. Entonces, eso hay que aprender a llevarlo también, porque eso forma parte de la realidad. Pero eso ya, ese rencor tiene que ver con el ego, ¿no? Que está diciendo, eh, por un lado está diciendo, si no es para mí, que no sea para nadie. Lo primero. Y lo segundo es, vale, y ahora está con ese. ¿Qué tiene ese que yo no tenía? Con lo cual empiezas a cuestionarte tu propio valor personal. O, que ya es llevarlo al extremo, empiezas a cuestionarte si realmente te dejó por esa persona. En cuyo caso a veces es que hay personas que no saben lo que quieren y van saltando de flor en flor. No es lo mismo que una pareja se rompa porque se rompe la pareja, que una pareja se rompa porque uno de los dos ha establecido otra relación. Tampoco es mejor solución el hecho de, bueno, yo he roto mi pareja, lo que tengo que hacer es encontrar otra enseguida. No, eso es una mentalidad de niño. De mi necesidad de tener a alguien para mí tiene que ser cubierta y como la persona con la que estaba se ha ido, ahora necesito otra. Hay dos creencias muy básicas a la hora de superar pérdidas, que en mi experiencia son mentiras, pero todos tenemos aquí grabadas a fuego, y es la primera, eh, cuando has perdido algo, lo puedes sustituir por otra cosa incluso mejor. Yo pierdo a mi pareja, la puedo sustituir por otra mejor, más guapa, más inteligente, que me quiera más. No, no es verdad, no es verdad. Y la segunda, que el tiempo lo cura todo.
No, no, tampoco es verdad que el tiempo lo cure todo. Aparte, se contradicen la una con la otra, porque si yo sufro una pérdida y el tiempo lo cura todo, lo único que tengo que hacer es esperar. Si con esperar se arregla todo, ¿por qué tengo que buscar la manera de sustituir lo que he perdido? No, no Total, encaja. el tiempo, pero es que al final es mentira. Si tú te rompes una pierna, ¿qué haces? ¿Te sientas a esperar a que el hueso se suelde? Sí, en realidad sí. Si eres capaz de contener la infección y que no haya mayores dramas, el hueso se acabará soldando. Ahora, ¿se soldará bien o no? ¿Se soldará bien o no? Aquí, La aquí vida, en dime, Bolivia hay una expresión que se dice un clavo saca otro clavo. sí, sí, pero aunque un clavo saque a otro clavo, siempre sigue habiendo un clavo metido. Claro. Porque yo me he encontrado gente que ha sido dejada. Te puedo contarte un caso de una mujer que fue dejada por su marido, además en unas circunstancias muy dolorosas, porque ella dependía económicamente bastante de él. Eh, es que era el prototipo era un prototipo de película. La dejó por otra mujer bastante más joven. Entonces, claro, su autoconcepto se fue por el desagüe, no valgo para nada, soy una mujer mayor, ¿qué voy a hacer ahora sola? ¿Dónde voy a encontrar a otro hombre? Que esa era su idea, ¿no? Y todo el trabajo empezó por ahí. ¿Y por qué tienes que buscar a otro hombre? ¿Y si dedicas este tiempo de dolor y de duelo a aprender a vivir sola? De esto hace 3 años y no ha vuelto a querer a un hombre a su lado. No digo que sea bueno ni malo, digo que de repente se dio cuenta de que había vivido siempre a la sombra de alguien, siempre por detrás de alguien, siempre anclada a alguien, y ahora no lo necesita. ¿Y sabes qué? Y esto es una opinión personal mía que no tiene nada que ver con el campo terapéutico. Como mujer es mucho más atractiva ahora, muchísimo más atractiva ahora, y tiene muchas más proposiciones de gente que quiere conocerla y de hombres que incluso ya la conocían de antes y ahora quieren acercarse a ella, de las que tuvo nunca, porque ahora sabe estar sola. Y como sabe estar sola, puede estar con quien quiera, porque no lo necesita. Eso es maravilloso. Cuando llegas a un punto en el que estás con las personas porque quieres y no porque lo necesites, es genial. Mm. Y también se va a eso de los arquetipos padre, adulto, niño, ¿no? Es como, Sí, claro, eso, el análisis transaccional ha abierto unas puertas tremendas ahí. El problema está en que como un niño solo se puede comportar como un niño, ujú, pero un adulto puede elegir ser un adulto, ser un padre o ser un niño. Y en nuestras relaciones en general, con la familia, con los amigos, con nuestra pareja, muchas veces estamos saltando de ser padres a ser niños, pero en el adulto no estamos casi nunca. sí, sí, Es que ser adulto implica responsabilidades. Se puede ser un niño, si quieres, para jugar, se puede ser un niño para... Porque todos también tenemos un punto en el que a veces demandamos, ¿no? Pero el lugar en el que debes estar mayoritariamente es en el lugar del adulto, tampoco en el del padre, porque eh, no es mi trabajo cuidar de nadie. Como persona, como terapeuta sí, pero como persona no es mi trabajo el cuidar de nadie. Eh, Esto tiene mucho que ver con el dolor de pérdida también, porque yo no quiero estar en relación con una persona que dependa de mí. Eh, Tendemos mucho a poner, esto también se trabaja en el tema de pérdidas, tendemos mucho a poner la felicidad fuera. Es decir, tú me haces feliz. No, no es verdad. Si tú no eres feliz, nadie va a poder hacerte feliz. Puedo compartir mi felicidad contigo y además va a ser mucho mayor, mucho más gratificante y va a ser genial que tú y yo compartamos nuestra felicidad respectiva. Pero yo no puedo esperar a que tú me hagas feliz porque además te estoy cargando con la responsabilidad de que me hagas feliz, lo cual es injusto.
Porque, ¿qué pasa? El día que no me hagas feliz, ¿qué hago? Te dejo y encima te echo la culpa de no haberme hecho feliz. ¿A qué estamos jugando? Yo no soy responsable de que tú seas feliz. Aquí tenemos una pregunta, María José, te voy a dar audio, ¿ya? Dale, activa tu audio, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar aquí, ya que es un tema que en este tiempo de cuarentena nos ha tocado muchísimo a todos. Así que encantada, un placer conocerlo a todos. Bueno, usted hablaba de estas dos creencias que realmente están muy metidas del un clavo saca otro, el tiempo lo cura todo. Estas creencias están muy metidas. Sí. Yo soy psicoterapeuta y bueno, con eso yo día a día tengo que luchar. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para que sacar esas creencias? ¿Qué herramientas le podemos dar a los pacientes para que dejen? Porque eso está bien instalado. Hasta yo tuve que luchar contra eso. Sí, sí, te creo perfectamente, María José. Sí, al final, la mayoría de los que nos dedicamos a esto es porque hemos estado al otro lado de la silla antes, ¿sabes? O sea, que yo también tengo las mías, como todos. Mira, herramientas hay muchísimas. Al final, además, si trabajas en psicoterapia, sabrás que el catálogo de herramientas que se pueden utilizar es muchísimo. Lo difícil no es manejar herramientas, lo difícil es quizá encontrar cuál es el tipo de herramienta que le encaja a la persona con la que estás trabajando. ¿Sí? Luego también depende de lo que a ti te guste. Yo soy un gran aficionado, a mí me gusta mucho focusing, trabajo mucho, de hecho en el taller que estamos proponiendo se va a hacer se va a hacer ejercicio con focusing, me gusta mucho la sistémica, me gustan mucho los procesos de emoción sentida. ¿Te gusta la sistémica también? Sí. Hay mucha afición a la sistémica en América. Pero al final hay dos cosas con las creencias, y esto ya tiene más que ver con el coaching que con la terapia, pero primero, yo no creo en el proceso de programación neurolingüística. Sí me gusta la PNL, pero no me encaja mucho lo de cambiar una creencia limitadora por una creencia empoderadora. Lo primero para cambiar un paquete de creencias, que al final son quienes nos construyen, arquetípicamente serían el emperador del tarot, ¿no? O sea, la estructura de la que venimos, es darnos cuenta, primero ser agradecidos, porque una creencia que tú tienes es algo que en un momento determinado de tu vida te hizo falta y te ayudó. Y te la quedas, probablemente que tenga que ver con tu infancia o con tu adolescencia o primera juventud. Pero claro, como antes comentaba Alcione, cuando dejas de ser un niño para ser un adulto, ya no te valen las mismas herramientas. Y ahí es cuando las creencias empiezan a tambalearse y te das cuenta de que no sirven, pero te las sigues quedando, por si acaso. Como una caja de herramientas en la que vas guardando herramientas viejas que ya no sirven para nada, pero te las guardas por si acaso. Y normalmente salen en el momento menos adecuado, porque es como ese momento en el que el momento de deshacerte de un patrón de creencias es como cuando el niño se da cuenta de que es demasiado niño para comportarse como un niño, pero ya quiere comportarse como un adulto. Pero no sabe cuándo le toca ser adulto y cuándo le toca ser niño. Entonces, está dándose contra su límite una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Los ejercicios de sustitución o de eliminación de creencias, a mí me gusta trabajarlos primero ayudando a la persona a que verbalice o a que exprese cuál es el juicio del que viene esa creencia, cuál es el juicio que hay detrás. Lo segundo es darse cuenta de si ese juicio es suyo o se lo han dado o lo ha tomado, que es casi siempre, porque al final María José, yo, Alcione, todos nos hemos educado en función de unos patrones que nos han dado. Luego puedes tener más o menos luces para adaptarlos a tu vida o para decir esto no lo quiero o para
pues como se trabaja en genealogía, de decir este patrón familiar yo creo que es dañino y yo no lo quiero y además rompo con esto y rompiendo sanas a todo tu sistema familiar además. Lo primero es darte cuenta de que la creencia está ahí, está ahí. Lo segundo es darte cuenta de que en algún momento te hizo falta. Y sabiendo qué juicio es el que hay detrás, o pudiendo verbalizar qué juicio es el que hay ahí detrás, la puedes sustituir por otra forma de ver las cosas. No necesariamente por otra creencia, pero sí por otra forma de ver las cosas. Cuando lo aplicamos al tema duelos, ¿no? Es un poco lo que decía al principio de la charla. La sensación de fortaleza. Tienes que ser fuerte. No, no tienes que ser fuerte. Puedes ser todo frágil que te dé la gana. Es más, El tiempo. Claro, además, mira, decía Arnold Mindel, el padre de la facilitación de procesos, decía que toda emoción a la que no le das una salida válida, tarde o temprano se acaba tomando la que ella considere conveniente. Y normalmente sale en el momento más inoportuno o cuando menos falta te hace. Y esto, además, sumándolo a que no es, no es muy adecuado el juicio de pensar que hay emociones buenas y emociones malas, porque parece que si estás contento todo el mundo quiere estar contigo, pero si estás triste, ¿qué pasa con la tristeza? ¿La tristeza es una emoción mala? ¿La tristeza no te trae un mensaje? No, eh, ¿Qué haces cuando estás triste? Pues intentar ponerte contento lo antes posible. No, 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 no. ¿Por qué no te quedas en tu tristeza a ver qué tiene para ti? Enseñarte. Claro, Porque está claro. ahí. Esa es mi forma de ver las cosas. Luego sabes que en psicoterapia cada uno tiene hay muchas corrientes, ¿no? Pero a mí el tema de la emoción sentida, el tema de focusing me parece maravilloso precisamente por eso. Porque no deja de ser una parte de nosotros a la que hay que darle un espacio. Si al final el trabajo que yo hago con procesos de pérdida y con procesos de cambio no consiste en eliminar el dolor, consiste en darle a ese dolor un lugar en el que pueda estar cómodo y en el que tú puedas sostenerlo. Si fallece alguien cercano a ti, como me pasó a mí con mi padre, eh, es mi padre. ¿Cómo voy a decir, bueno, decido que esto no me va a afectar? ¿De qué estamos hablando? No, claro que te va a afectar. Ahora, ¿cómo puedo yo colocar este dolor? ¿Cómo puedo llegar al punto de entender que mi relación con mi padre no desaparece, sino que se convierte en otra cosa? De hecho, no es porque yo sea un experto en el tema, pero la relación con mi padre y la presencia de mi padre dentro de la familia es más fuerte ahora de lo que ha sido nunca. Es así. Porque Porque la todos relación. trabajamos, ¿sí? De alguna manera todos trabajamos para que tuviera un espacio en casa. Claro. Eh, si te das cuenta, muchas veces la gente cuando viene con un problema, con un trauma que quiere solucionar, y eso lo puedes trabajar, ya te digo, con focusing, con sistémica, con el tarot, que yo lo utilizo como herramienta de investigación del subconsciente, en plan tarot evolutivo, y salen cosas increíbles. Al final, mucha gente está con la creencia de que el duelo está superado cuando has olvidado, lo cual es falso, No se es puede olvidar. falso. Si yo he querido mucho a mi pareja y mi pareja fallece, ¿en qué mente mínimamente sana cabe que yo voy a querer olvidarla? Con los momentos que hemos compartido, con todo lo que... Yo no quiero, al final, superar un duelo no tiene que ver con olvidar, tiene que ver con estar en paz con tu pasado, con poder recordar con una sonrisa. Y además, y esto vale para cualquier tipo de pérdida, fallecimientos, separaciones, quiebras económicas, pérdidas de empleo, un duelo se termina cuando eres capaz de decir adiós con gratitud. Con gratitud. Sé que suena muy friki y que para una persona que ahora mismo esté sufriendo por algo, esto puede, esto puede resultarle hasta chocante, pero en el momento en que te das cuenta de, ay Dios mío, el trabajo, y lo ves 10 años después y dices,
pues si no hubiera perdido mi trabajo de contable, ahora no sería músico. Por ejemplo, pues mira, ya tienes un motivo para estar agradecido a algo que en principio viste como terrible, ¿no? Cuando alguien cercano a ti fallece, pues llegar al momento en el que puedes estar agradecido y en lugar de lamentar la vida que se acaba, poder llegar al punto de celebrar la vida que fue. Cuando una pareja se termina y puedes llegar al punto de decir, joder, todo lo que aprendí de ti y de mí a tu lado, aunque ya no estés conmigo, pero fueron unos años estupendos, ¿no? Yo tengo un par de amigos que siempre tengo una fama yo estoy separado, estoy divorciado, y tengo fama de no querer relaciones, no querer relaciones. Entonces, todos mis amigos están empeñados en encontrarme pareja, ¿no? Entonces yo les digo, no os preocupéis por mí, si yo encontré el amor de mi vida 2 veces. O sea, no os preocupéis por mí. Si al final se trata de eso, se trata de poder mirar a tu pasado y poder mirar a tu pasado con una sonrisa. Eso es un duelo bien realizado. Sí. Y con gratitud. Si no hay gratitud, olvídate. Nada se va si no es con gratitud. Y luego, que todo lo que te resistas, todo aquello a lo que te resistas, sabes que le estás dando energía, le estás dando fuerza. Permanece. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María José. Muy amable. Más claro ahora. Gracias. Gracias a ti. Fernando, tenemos una pregunta de Facebook Venga. de Ninoska que dice, ¿cuál es el camino para aceptar los cambios sin sufrir? ¿Hay forma? Sí. El primero es decidir que no vas a sufrir. Lo que no tengo es ninguna fórmula mágica para atravesar los cambios sin dolor. Sin dolor. Pero sufrir es una elección. El trabajo terapéutico con una persona que sufre es ¿por qué sufres? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué pensamiento tuyo o qué actitud tuya te está llevando a sufrir? Y bueno, reconozco, antes cuando decía que soy muy fan de mis clientes, una parte importante viene por aquí, porque hay que ser muy valiente para decir, me cuesta soltar esto porque siento que no soy capaz de vivir sin ello, o me cuesta perder mi trabajo porque mi nivel económico se va a ver resentido durante un tiempo y no puedo hacer lo mismo que hacía. Me duele que esta persona me haya dejado porque no sé si yo solo puedo seguir mi vida adelante. O sea, reconocer por qué estás sufriendo, eso es un primer paso imprescindible y duro. Pero es como romper la puerta como derribar la tapa del dique, ¿no? Una vez que esa tapa se empieza a abrir, todo lo que tiene que salir, sale. En lugar de dejar que se abra, empleamos un montón de energía, de tiempo y de esfuerzo en sostener esa tapa cerrada. Ese es el problema, ese es el sufrimiento. ¿Y cómo manejas tú o qué consejo le darías a las personas que, especialmente creo que los hombres, con lo que tú mencionabas del tema del machismo, a veces toman la opción de decir yo no siento nada, no tengo emociones, todo está bien, y son tan cortantes las respuestas cuando quieres entablar una relación, que hay muchas mujeres que vienen a terapia y dicen, pero es que siempre para él todo está bien. Y Sí. ¿es verdad o es tal vez una barrera que se ha puesto también para protegerse de no sentir? Mira, un buen amigo y un profesor, un gran profesor y ahora es un buen amigo mío, que es psiquiatra, que tiene su consulta aquí en Madrid, tiene una caricatura, un cómic, un dibujo en la sala de espera, en la cual el doctor, el terapeuta, le dice a una señora, para esto vamos a tener que hacer un trabajo con su inconsciente. Y la señora le responde, uy, pues no creo que mi marido quiera venir.
Entonces, el problema es, en cuanto a los hombres, que nos han enseñado que los hombres no lloran, que nos han enseñado que lo que hablábamos al principio, que mostrarse vulnerable es lo mismo que ser débil, y un hombre no debe ser débil. En realidad nadie tiene por qué ser débil, pero se puede ser muy fuerte, y hay que ser muy fuerte para poder mostrarse vulnerable, mucho. La cultura nos ha llevado mucho a pensar que ser vulnerable es una forma de perder el respeto de los demás, lo cual es un error. Yo alguna vez, hay una cosa en la que estoy convencido, y es que probablemente las tres palabras más potentes que puede decir una persona, las tres palabras más fuertes, más potentes, más intensas y más liberadoras que puede decir una persona son: yo me equivoqué. No hay nada más fuerte que eso. Yo me equivoqué. Y reconocer que como estabas haciendo las cosas no te satisfacía ni siquiera a ti. Si tienes una relación con alguien, es para apoyarte en ese alguien y para que ese alguien se apoye en ti. No necesitas ser el sostén de toda la relación, no necesitas ser quien marque la pauta, no necesitas ser quien siempre sea fuerte, porque si sí que lo necesitas, si necesitas todo eso, a lo mejor habría que plantearse en virtud de qué estás estableciendo la relación. O sea, solo puedes tener una relación con una persona que está subyugada, que está por debajo, que está siendo sostenida por ti y que depende de ti, en lo económico o en lo emocional, ¿no? Y eso te lo encuentras mucho en personas que, y lamentablemente en este caso, lo digo lamentablemente porque me toca directamente más en hombres, que cuando sus mujeres los dejan porque se sienten oprimidas, no porque ellos sean malos, sino porque sienten que no pueden ser ellas, porque tienen que ser perfectas, porque tienen que ser de manual, y dicen: yo esto ya no lo quiero y me voy. A ellos el mundo se les desmonta, porque encima dicen: pero si la tenía como una reina. Ya, pero es que ella no quería ser tu reina, ella quería ser tu compañera. Yo no quiero una mujer que camine detrás de mí, ni una mujer detrás de la que caminar. Yo quiero una mujer que camine a mi lado. Y tal vez este es aquí en Sudamérica, por ejemplo, se da mucho este tema del famoso machismo, pero de repente es ese balance mal equilibrado, digamos, donde Claro. las mujeres nos volvemos mamás porque tenemos que sacar a la fuerza palabras que la otra persona no quiere decir. Y después nos da flojera hacer eso y ya empezamos a suponer, debe significar esto. Mira, esa es una de las eso es uno de los procesos de pérdida de los que se hablan, de los que yo hablo en mi libro, y es muy curioso. Es muy curioso, es muy natural, y además hay que encajarlo de una manera muy tranquila, y es la siguiente: si yo estoy en pareja con una mujer y tenemos un hijo, por supuesto, yo voy a ser el padre de ese hijo y ella va a ser la madre de ese hijo. La relación de pareja cambia. Y es inevitable que cambie, porque de repente el foco de ella va a ser el niño como madre, pues porque lo tiene que amamantar, porque hay una serie de cuidados que son maternales hacia el niño, y muchos hombres se sienten, yo con mi primera hija pasé por ahí, se sienten como rechazados, aislados, de repente su rol, su rango en casa cambia. Y es que es verdad, sí que cambia, porque de repente como padre tu trabajo es sostener el trabajo que la madre está haciendo con el hijo, pero no desde una posición de superioridad, sino desde una posición de igualdad. Es decir, tienes que aprender que eres pareja y padre,
igual que ella ahora es pareja y madre. El cambio viene de que la energía que hay disponible es la misma, pero hay que invertirla en cosas diferentes. Entonces, de alguna manera, si el niño llora a las 3 de la mañana y hay que levantarse, parece como que el instinto maternal lleva a que la madre sea la que se levante, ¿no? Pero cuando el padre es el que se levanta, en realidad a quien está cuidando es a la madre, porque a lo mejor necesita descansar esa señora, porque lleva todo el día pegada al niño. Ese es el trabajo y esos cambios no siempre son fáciles de hacer, porque parece que el hombre siempre tiene que ser hombre y marido y cabeza de familia y todo lo que es trabajo de niños es de la mujer. Entonces la mujer es esposa y madre, pero que no deje de ser ninguna de las dos cosas, claro. Ya, pero es que no podemos multiplicarnos. Y las mujeres cuando son madres cambian porque su faceta de madre se impone, y los hombres cuando son padres muchas veces les cuesta reconocer su importante labor como padres. Y eso remueve todo. Ahora, estábamos hablando sobre el primer paso es reconocer que estoy roto y que necesito ser sostenido. ¿Eso es conectarte con el dolor y aceptar el proceso de entrar al duelo o qué parte es esa? No, eso sería estar disponible para hacer un duelo. Eso es lo que te pone en disposición para hacer un duelo. Okay. La segunda parte, la que sí ya te mete en el duelo, la idea del taller que tenemos previsto para julio sería estructurarlo precisamente así. La primera parte sería cómo es el proceso de pérdida, cómo entramos en un proceso de pérdida. La segunda parte, que es donde se entra en el duelo, es la aceptación y el desapego. Es decir, cómo desde el dolor puedo llegar a aceptar que las cosas están siendo como son, que hay mucha carga que yo no puedo manejar y que las cosas son así. Hay circunstancias en las que se ve con más claridad, pues eso, en un fallecimiento no hay mucho que hacer, no hay mucha vuelta atrás. Pero hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que hay que dejar ir. Y aquí hablo no solo de dejar ir a la persona, sino de dejar ir sentimientos de culpa por lo hecho o por lo dejado de hacer, sentimientos de necesidad de fortaleza, sentimientos de aprender a pedir que lo que hablábamos, ¿no? Que necesito ser sostenido. Y sobre todo entender que tu vida como era, al menos en la relación con esa persona, se va. Y eso no quiere decir que quedes incompleto, quiere decir que otras cosas se abren. Ese sería el momento en el que se abre el duelo y en el que podemos hablar ya, pues con más profundidad trabajaremos lo que hablamos el otro día en la charla, de cuáles son las fases de un duelo, cómo se producen, cómo cada uno tiene que aprender a reconocer su duelo, que no hay un tiempo establecido ni una forma establecido y que lo hacemos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, que hay mucha gente que nos puede echar una mano. Y luego ya habría una tercera parte que correspondería con el tercer módulo, que sería cómo puedo hacerle un sitio al dolor, cómo puedo integrar ese dolor como parte de mí y cómo puedo empezar a vivir de una manera nueva, tomar decisiones, hacer cambios, integrar que hay un nuevo yo que está saliendo de todo ese proceso. Sea el proceso voluntario o no, porque esto es algo que va a estar encima de la mesa todo el tiempo. Hay procesos como, me preguntabas antes de empezar qué tipos de pérdidas hay. Tipos de pérdidas hay, bueno, pérdidas hay muchísimas tipos, puede haber 5 o 6 tipos, que pueden ser las pérdidas relacionales, o sea, alguien que fallece, o separaciones, o amigos que se van, amigos de toda la vida que para ti es una persona importantísima y se va a trabajar a otro país o se va a trabajar a otra ciudad y vas a perder ese contacto íntimo. Hay pérdidas evolutivas porque las personas envejecemos, tenemos enfermedades,
hay procesos por los cuales cada vez nuestras capacidades son menores y además en la sociedad actual eso parece como que se lleva muy mal, que el liderazgo ya no existe, los mayores... Llega un momento en el que ya no te toca ser vigoroso, te toca ser sabio y esa es tu aportación. Hay pérdidas de tipo económico con muchos matices, desde la pérdida de un empleo a cambios en el rango salarial y aquí puede funcionar para arriba o para abajo. Yo uno de los casos más curiosos que he tenido de un cliente que ahora es un buen amigo mío, un chico al que ascendieron en su empresa y para él eso destrozó su vida. Ganaba más dinero, tenía más prestigio, tenía más rango social, pero los que eran sus amigos de toda la vida ahora eran sus subordinados. Y todo su círculo de amistades más íntimo se disolvió. Y para él eso fue un auténtico drama, un auténtico drama. Y la vida, teóricamente le iba mucho mejor. Sin embargo, para él fue un duelo intenso y largo. Aquí tengo Entonces, una dime. pregunta de un joven que nos escribe y dice, para mí es muy duro escuchar lo que usted dice. He perdido mi trabajo con esta cuarentena y también estoy teniendo muchos problemas en mi casa a causa de la economía. Me siento impotente y siento que que mi energía masculina no puede más. Claro. Lo primero es, en este caso, es desidentifícate de tu energía masculina. No se trata de que porque seas un hombre tengas más que demostrar. Lo segundo, estamos en un momento que nos ha movido a todos, a todos nos ha zarandeado. Pero eso no debería ser motivo para que una persona cuestione, para que este chico en particular cuestione su propio valor personal, porque tu valor personal no está en cuestión. Las circunstancias en las que te estás moviendo sí lo son. Y además, y esto puede sonar paradójico, pero las oportunidades que tengas a partir de ahora tienen que ver más con tu actitud que con tu aptitud. Es decir, ¿por qué hay gente que tiene oportunidades y gente que no la tiene? Porque la gente que las tiene normalmente las ve. Si estás en una situación, si tú mismo te metes en una situación en la que no ves oportunidades o te cierras a ver oportunidades, probablemente no las verás. Pero las oportunidades, todos nos vamos a reconstruir de esto, pero no de la misma manera. Un proceso de pérdida te sacude hasta el punto de que te cuestiones quién eres, cuánto vales. Y la recuperación significa redescubrirte, pero no necesariamente en el mismo sitio en el que estabas. Pues probablemente habrá un cambio de trabajo o cambio de actividad o cambio de localización. Sí, vamos a tener momentos en los que vamos a estar dispuestos a tener que estar dispuestos a movernos bastante, sobre todo aquí, sobre todo en la cabeza. Pero todo pasa porque no ligues tu valor personal a tus logros sociales o económicos. No vales menos por estar sin trabajo. Fernando, ¿tú piensas que este tema de los que ven las oportunidades y los que no lo hacen es debido a que a la confianza que tienen, a las creencias, o qué es lo que les impide? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Decía Henry Ford que tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. La gente que tiene más oportunidades, la gente que tiene más oportunidades no es porque tenga más oportunidades, es que está en una situación en la que las oportunidades quedan a su vista, mientras que las que no lo tienen o cuando no las tenemos, lo que hacemos es justo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera, no soy yo quien encuentra las oportunidades. Yo me pongo en una circunstancia en la que me pongo en una actitud en la que permito que las circunstancias me encuentren a mí.
y las circunstancias me encuentran. Y vienen de los sitios más insospechados. Yo estuve en recursos humanos mucho tiempo, hace muchos años, y una de las cosas que yo ayudaba, después como coach al principio me dedicaba profesionalmente a personas que estaban en búsqueda activa de empleo. Trabajaba mucho con emprendedores y con gente que estaba en búsqueda activa de empleo o emprendedores que estaban en búsqueda de financiadores para sus proyectos. Y de alguna manera, cuando les preparábamos, ¿no? Cuando les ayudábamos en esta preparación, la circunstancia era justamente esa. Si tú estás enfocado, si estás exageradamente enfocado en que las cosas tienen que ser de una determinada manera y que la solución tiene que ocurrírsete a ti, estás limitándote porque no verás todas las otras posibles soluciones. Si estás dispuesto si tú en lugar de eso estás dispuesto a emprender desde la perspectiva de quiero una oportunidad para salir de donde estoy ahora y quiero una oportunidad y me vale cualquiera que me saque de donde estoy ahora. Después ya decidiré, pero quiero una que me saque de donde estoy ahora. Entonces verás que hay muchas y que muchas que no son la que tú pensabas. Eso hay un símil náutico. Yo he navegado mucho, me gustaba mucho navegar, y entonces teníamos un profesor en las clases de navegación que nos decía, ¿qué es lo que necesita un barco para cambiar de dirección? Y todos decíamos, el timón, el timón. Y yo, pues no. Un barco para maniobrar necesita velocidad. Un barco parado se queda aprobado al viento y no se mueve de donde está. Para poder maniobrar necesita velocidad. Entonces, cuando no sepas hacia dónde avanzar, avanza hacia donde sea. Ponte en marcha, hacia donde sea. Y una vez que estés en marcha y tengas velocidad y tengas impulso, entonces podrás maniobrar y tomar otras decisiones y cambiar de rumbo. Pero si estás parado y encima te estás esperando a que el universo te ilumine, eso es una cosa que en terapia se llama, bueno, seguramente María José le sonará también esto, se llama parálisis por análisis. Entonces tú te quedas sentado en tu silla y no estás haciendo nada, pero piensas mucho. Entonces, por un lado estás diciendo, no estoy haciendo nada, pero tu mente dice, ¿cómo que no estás haciendo nada? Si yo no paro, estoy activa como nunca. Entonces, no, entonces sí que estaré haciendo algo. En realidad no estás haciendo nada, estás dándole vueltas, pero estás en la misma silla. Ese es el problema que tenemos, que no nos han enseñado. Nos han enseñado muchas matemáticas, mucha física, mucha química, mucha biología, pero no nos han enseñado habilidades sociales, no nos han enseñado habilidades emocionales. A los niños en el colegio, ahora me voy a poner vehemente, a los niños en el colegio no se les enseña a meditar, no se les enseña la importancia de tomarse 5 minutos para ellos. Nos enseñan a discutir para tener la razón en lugar de discutir para intentar entender al otro, aunque no estemos de acuerdo. Nos faltan un montón de cosas, por eso gente como yo tiene trabajo. Lamento que sea así, de verdad que lamento que sea así, pero es por esto, porque el potencial que tenemos todas las personas para encontrar auténticos tesoros dentro de nosotros mismos es tremendo, es enorme, pero somos nosotros mismos los que nos limitamos. Nos empeñamos en tirarnos al agua con las manos atadas y encima protestamos porque las tenemos atadas. No, desátate las manos primero y luego podrás nadar todo lo que quieras. Pero no te limites ya de entrada. Estamos en un momento en el que por creencias personales, por implantes sociales de cómo tienen que ser las cosas, estamos muy limitados. Nos sentimos muy limitados y pensamos que no podemos hacer las cosas. Hay que tener un poco de sentido común. Cuando hablamos de superar un proceso como este, hablamos de este chico, de una pérdida de trabajo, vale, yo tengo los años que tengo, vivo donde vivo y tengo la educación y la formación que tengo. Probablemente yo no entraré en el programa espacial europeo y no podré ser astronauta. Vale, pero eso no quiere decir que esté limitado, quiere decir que hay cosas que no puedo hacer o que yo creo que no puedo hacer, pero puedo hacer otras muchas.
Y de hecho muchas las puedo hacer muy bien. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y usted qué es? Todo el mundo espera que saque la tarjeta donde pone soy coach, terapeuta y tarólogo. No, eso es a lo que me dedico. Yo soy otras muchas cosas. Soy un tío feliz, soy creo que bastante buen padre, al menos mis hijas están encantadas conmigo. Eh, Me encanta salir de aventuras. Tengo algunas formas bastante particulares de vivir, como Acciones ya sabe. Soy muchas más cosas que eso. Todos somos mucho más y muchas más cosas que las que tenemos escritas aquí o en nuestra tarjeta de visita. Al final, superar una pérdida, al final, eh, vivir la vida es ser capaces de poner más recursos encima de la mesa. Y los tenemos. Los tenemos. Al comenzar la charla, te había comentado de que quiero que toquemos algunos puntos y hay algunas personas que por tema de anonimato prefieren que te cuente esto, ¿no? Perfecto. Sí. Y tenemos algunas personas que han pasado por un tema de un divorcio o una separación, pero que les ha venido de golpe pérdida de hijos, divorcios y sentirse totalmente en el aire. Y ese sentimiento les hace sentir como que no tienen dónde moverse y más bien la idea de moverse, como tú dices, les causa más temor porque Claro. asumen de que el moverse va a implicar otra vez tener una experiencia tan dura. ¿Qué podrían hacer ellos? Primero, el hecho de que se pueda hacer algo y el hecho de que se puedan mover y el hecho de que todo esto pueda ser de alguna manera sanado, no quiere decir que sea indoloro. Hay cosas que duelen y verte separado de tus hijos o verte separado de la vida que has estado teniendo hasta un momento determinado y sobre todo tener sentimientos como que la vida está siendo injusta contigo o que alguien en particular ha sido injusto contigo, eso duele, duele mucho. Pero lo primero que hay que trabajar o lo primero que hay que ver en este tipo de casos es tu valor personal, tu valor como persona no ha cambiado. Yo siempre pongo el ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy curioso, veréis, que seguramente ya lo habéis visto en algún momento. Voy a coger un instrumento que tengo aquí. Esto es terapia en directo. Vale. Bueno, vosotros estáis en América, no estáis en Europa, pero seguramente sabéis qué es esto. 50 euros. Esto es un billete de 50 euros. Traducido en dólares son unos 65, 70 dólares, ¿no? ¿Cuánto vale este billete? Espera, que lo voy a poner delante de la cámara para que se vea. ¿Cuánto vale? 50. 50, ¿verdad? ¿Y ahora? Sigue valiendo 50. Ah, sí, ¿no? O sea, el hecho de ser maltratado, el hecho de ser arrugado y estrujado no ha cambiado su valor intrínseco, ¿verdad? Seguramente mañana cuando vaya a algún sitio y entregue este billete completamente arrugado y deformado, nadie va a poner problemas porque saben que vale 50 euros. Eso nos pasa a las personas. La vida a veces tiene circunstancias en las que nos sentimos machacados, en las que nos sentimos dolidos, en las que nos sentimos estrujados, pero nuestro valor intrínseco no cambia. Seguimos siendo quienes somos, aunque estemos machacados, dolidos y arrugados. A menos que yo sea 50 euros y te quiera convencer que soy 20 euros. Ya, pero es que eso es otra. Ahí estamos hablando ahí estamos hablando de descubrir que una parte, al menos, de la realidad que tú dabas por hecha no es cierta o no te vale. Claro. Pero eso tiene que ver con una herida de traición o con una herida de engaño. Eso es sentirse engañado. Es verdad. Hay veces que en la vida te sientes engañado y estafado y tienes todo el derecho del mundo de quejarte. Lo que no tienes derecho es lo que no tienes derecho, no. Lo que no es bueno para ti es quedarte en la queja, pero que tienes derecho de quejarte, claro. ¿Cómo no vas a protestar? Tampoco hay que caer en el buenismo de no, yo todo lo perdono, todo lo entiendo. Sí, es maravilloso porque lo necesitas tú, no porque perdones a ese, sino porque tú no te mereces vivir con ese rencor.
No es por él, es por ti. Vale, pero de entrada es lo mismo que en el caso de un fallecimiento, cuando estamos tristes y queremos llorar. Claro que tienes el derecho de quejarte. Después harás algo. Lo que no tiene sentido es que te quedes toda tu vida quejándote. Pero de entrada sí, claro. Es que expresar la rabia también. La rabia puede ser una emoción muy empoderadora, ¿eh? Hay veces que hacemos por rabia cosas que sin un cierto punto de cabreo no haríamos nunca. ¿Qué herramientas podrías dar a este tipo de personas que sienten que no ven el valor de 50 euros en ellos mismos? Yo trabajaría eso probablemente con focusing, con emoción sentida. Es un proceso muy lindo. Les recomendaría que lean algo sobre el tema. Lo que pasa es que lo ideal es que alguien se lo haga, que tiene que ver con identificar un malestar. Durante el curso haremos ejercicios de focusing. Tiene que ver con identificar un malestar, hacer una pequeña meditación, identificar un malestar cualquiera, puede ser cualquier pequeña molestia, y empezar a entrar en ella, ¿no? Incluso darle características físicas, darle un nombre, darle una forma, darle una textura, de dónde viene, quién me la dio, para qué me la dio, o dónde la encontré, para qué me la quedé. Y te das cuenta de todas las cosas que llevas colgadas, de las muchas cosas que llevas colgadas, y al final, cuando te das cuenta de que algo lo llevas colgado y ya no lo necesitas, deshacerse de ello es muy fácil. Lo que pasa es Otra, que, lo que, pasa es que casi nunca nos damos cuenta de que nos lo han puesto. sí. Otra pregunta que me dijeron que te haga es cómo lidiar con el cambio de, o sea, hay cosas que son buenas cambiar, pero en el tema de personalidad o de aspecto que das a los demás, pero cómo hacer eso y no pelearte, o sea, tu enemigo interno, creo que es un gran problema, ¿no? Las voces que escuchas en ti mismo que te frenan de hacer algo que tal vez al público en general no le afecte. Yo si me encontrara al genio de la lámpara y le pudiera pedir ya no tres, uno, solo un deseo, le pediría un botón para apagar mi diálogo interior. Así, que pudiera hacer así, pop, y que mi cabeza se apagara, aunque solo fueran 10 minutos. Sí, pero no hay para eso. No hay nada que te pueda decir alguien que pueda ser tan dañino, tan corrosivo y tan venenoso como lo que tú te dices a ti mismo. Nunca, nunca. Y nos estamos diciendo un montón de tonterías a nosotros mismos, normalmente porque nos sirven para sostener la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. El yo no soy capaz, por ejemplo. Yo no soy capaz de... ¿Por qué necesitas decirte que no eres capaz? Anda, porque a lo mejor un día vas y se te ocurre y descubres que sí eres. Y si eres capaz, a lo mejor tienes que asumir la responsabilidad de serlo y de hacer algo con tu vida. Como no quieres hacer nada con tu vida porque eres un cobardica, prefieres seguir pensando que no puedes. Y el que no haya hecho eso nunca, que levante la mano. Y yo no voy a ser el que la levante. Si nos hacemos muchas trampas a nosotros mismos, muchas trampas. Y siempre nos hacemos trampas para intentar sostener nuestro autoconcepto, para intentar sostener la imagen que nosotros, no la que los demás, sino la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Uno de mis libros de cabecera es Yo soy eso, el I am that de Nisargadatta, y siempre dice que la iluminación llega cuando de la frase yo soy eso, puedes quitar yo y eso. Cuando solo necesitas ser, todo lo demás está curado. Pero no, necesitamos el yo soy eso. Necesitamos etiquetarnos. Y no siempre es malo. No tiene por qué ser malo. Es malo cuando dependes tanto de ello. Y hay otro aspecto que es el tema de vivir del pasado. Tengo personas que me dicen, yo antes era famoso, yo antes tenía mucho dinero y he hecho malas decisiones y por eso me juzgo o no me juzgo, pero justifico y ahora ya no tengo ganas de hacer nada y me siento estancado y solo estoy haciendo ahora para morir. Sí, pero porque siguen pensando que son aquella persona.
¿Y cómo deshacerse de esa idea? Claro. ¿Cómo se deshacen de esa idea? Aprendiendo a amar la persona que son, la que son ahora, con, con la, con la capacidad de asumir las consecuencias que sus actos las llevaron a donde están ahora. Y poder hacerlo sin culpa. Poder hacerlo sin culpa. Porque si antes tenías mucho dinero y mucho prestigio y ahora no lo tienes, ni antes eras tan bueno ni ahora eres tan malo. Sigue siendo la misma persona, ¿eh? Si eras una buena persona, eras una buena, vamos a hablar en términos sociales, si eras una buena persona, puedes ser una buena persona con dinero y sin dinero. Y con fama y sin fama. A lo mejor tendrías que plantearte para qué necesitabas tanto dinero y para qué necesitabas tanta fama. ¿Qué te aportaba que ahora no tienes? ¿Qué te aportaba? ¿Reconocimiento? ¿Te abría puertas? ¿Te hacía rodearte de un círculo social que ahora no tienes? ¿Para qué necesitabas ese círculo social? ¿Eso se puede sanar? Sí, pero también eso significa estar dispuesto a escuchar preguntas duras, ¿eh? Si al final en mi trabajo de terapia a mí no me pagan por mis respuestas, me pagan por mis preguntas. Mi trabajo es cambiarle las preguntas a los clientes, no darles respuestas nuevas. Hay otra pregunta de Facebook que dice, ¿qué ocurre con personas que le hacen creer a la otra persona que tiene un valor menor? Eso es manipulación, eso es miedo. Miedo, la única explicación para eso es miedo. Yo tengo miedo de que descubras que vales tanto como yo o más, porque habrá cosas en las que destaques más y cosas en las que destaques menos, pero tengo miedo a que descubras que no me necesitas. Tengo miedo a que descubras que no soy imprescindible y tengo miedo a que descubras que eres grande y poderoso. Y entonces yo de repente me convertiré en una pequeña piltrafilla a tu lado, que es lo que realmente pienso de mí mismo y no quiero que descubras. O sea, una persona que manipula para que otro se sienta menos es una persona con un complejo de inferioridad potente, con un síndrome del impostor probablemente también encima, y que lo que está es aterrorizado de que la otra persona lo descubra. Aquí te preguntan cuál es tu opinión y por qué crees que hay tanto feminicidio y problemas dentro de las parejas. Creo que hay tanto feminicidio porque lamentablemente todavía queda mucho concepto de que el hombre tiene una determinada autoridad o poder sobre la mujer. Seguimos viéndonos como hombres y mujeres exclusivamente en lugar de como personas. Y creo que fundamentalmente porque la cultura nos ha llevado a los hombres a pensar que tenemos que estar por encima. Y te respondo lo mismo que a la persona que me acabas de preguntar ahora. Tiene que ver con el miedo a descubrir que, con el miedo a que la igualdad nos ponga por debajo. El error de concepto es que alguien tenga que estar por encima y alguien tenga que estar por debajo. No a la par. No a la par. La educación machista y patriarcal tiene que ver mucho con el miedo al poder femenino. Con el miedo al poder femenino. Las iglesias en general han ayudado mucho en esto, pero sobre todo yo creo que hay una especie de miedo como muy arcano, como muy antiguo de los hombres al poder de las mujeres. La mujer da la vida, la mujer sostiene la crianza, las mujeres sois muy poderosas. Entonces, para un hombre un poco acomplejado, sois un auténtico peligro. Sois una amenaza.
Yo lamento que sea así, y además es que es una cuestión de rangos. Mira, esta conversación la tenía esta mañana en el albergue con los indigentes con los que trabajo los domingos. Hablábamos de rango, poder y liderazgo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió plantear el tema de los rangos y esto que voy a decir puede sonar muy duro, pero estoy convencido de que es cierto, ¿no? Había una chica allí encantadora, Mónica, es una chica guatemalteca maravillosa que está viviendo en situación de calle y está en un albergue aquí en Madrid, ¿no? Y hablábamos un poco de esto, del tema del machismo, del patriarcado y tal, y yo le planteé el tema de lo que son los rangos, ¿no? El rango es un estatus que tú tienes, pero no porque tú te lo des, sino porque la sociedad te lo da. Y sí, hay personas que en un determinado aspecto tienen más rango que otras, porque la sociedad se lo da. Eso es lo que hay que acabar. Entonces me pidió que le pusiera un ejemplo y a mí se me ocurrió poner el ejemplo más crudo que se me ocurrió, y es, te voy a decir algo con lo que yo personalmente como hombre no estoy de acuerdo, pero hoy en España es verdad, y es que yo soy un hombre heterosexual y español, y tú eres una mujer inmigrante, sin dinero y lesbiana. Solo por eso yo en este país, técnicamente civilizado, tengo muchísimo más rango que tú. Muchísimo más. ¿No estoy de acuerdo? No. ¿Me parece vergonzoso que sea así? Sí. Pero cualquiera de las características que yo tengo me pone por encima de ti. Soy un hombre y tú eres una mujer. Y en la sociedad actual eso me da más rango. Me da derecho, no me da derecho porque legalmente no es así, pero realmente puedo obtener puestos de trabajo que tú no puedes, en el mismo puesto de trabajo probablemente ganaría más dinero o tendría mejores condiciones. No tendría que estar justificando mi condición sexual. Tú sí, porque eres homosexual y entonces parece como que tienes que irte justificando, mientras que yo, que soy normal, no me tengo que justificar. Tú eres inmigrante, yo soy de aquí, yo tengo una vida normal y tú no la tienes. Me parece vergonzoso lo que te estoy diciendo, pero en España yo tengo más rango que tú por eso. Y hay países donde probablemente la diferencia de rango entre tú y yo sería mucho más grande. Sigo pensando, Alcione, que eso tiene que ver con el miedo de los hombres al poder de las mujeres. Sí. Y te lo digo como hombre, creo que poco acomplejado, criado en un matriarcado, padre de 2 hijas, que si hay algo que me ha preocupado en esta vida es que mis hijas puedan vivir en pie de igualdad con cualquiera, incluyendo un hombre. Y además que toma todo un proceso de hacer eso, ¿no? De hacerte tú las preguntas a ti mismo y Claro, no es fácil. claro. Es que el problema está en cuando a un hombre le preguntas, vale, y lo que tú estás haciéndole a tu pareja o a tu mujer, ¿crees que es justo que lo vivan tus hijas? O sea, ¿tú aceptarías que tus hijas vivieran sometidas a la autoridad de un hombre? El problema es que te puedes encontrar con muchos hombres que te dirían que sí, que lo ven normal. Entonces, mientras eso sea normal, no avanzaremos mucho. Hay una pregunta de una chica que dice, quisiera que me aconseje para entender si es que yo no quiero aceptar el duelo o la pérdida. Estoy con una pareja a la que ya quiero dejar porque he descubierto que es infiel, pero hay algo que me frena y me cuesta en enfrentar y cerrar esta relación. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que le cuesta? Claro, la pregunta está ahí. Ella misma se está respondiendo a la pregunta. ¿Qué es lo que le cuesta? Es decir, ¿necesita tanto estar en una pareja que estaría dispuesta a tolerar la infidelidad a cambio de seguir con la pareja? ¿Confía tan poco en sí misma que no es capaz de poner encima de la mesa el no aguanto más esta situación? A lo mejor hasta llega a un punto en el que cree que no se merece nada mejor. La pregunta es ¿por qué quiere esa pareja? A No, veces, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiere esa pareja? a veces hay mujeres que dicen que han luchado tanto por obtener esa persona y ahora cómo es posible renunciar a algo que ha costado tanto. Entonces tal vez ese es el tema de la identidad o qué es. Sí.
es un tema de inversión. Inversión de tiempo y esfuerzo. Sí, es inversión pura y dura. O sea, La bolsa de valores. Claro, con el tiempo que me ha costado conseguirte, ahora no renuncio. Ya, pero eso es como la persecución de sueños infantiles, ¿no? ¿Qué pasa si te pasas, qué ocurre si te pasas toda tu vida persiguiendo un sueño y el día que lo consigues llegas allí, llegas al sitio donde está tu sueño y dices, ay, pues esto no es lo que yo me creía. ¿Qué haces? ¿Te lo quedas igual porque llevas toda tu vida persiguiéndolo? ¿O dices, no, me voy a buscar otra cosa? No me convence. Eso, imagínate que es como que te compras un pantalón por internet, te compras una prenda de ropa por internet, es preciosa, maravillosa, un tejido fantástico, bien de precio, es tu talla, es genial. Te pasas 3 días intentando conseguirla porque es un lanzamiento de una boutique exclusiva y solo se van a fabricar 10 pantalones. El día que consigues el pantalón eres la mujer o el hombre más feliz del mundo, te llega a tu casa 2 semanas después y cuando te lo pruebas es una birria, el color ni se parece al de la foto y te queda mal, no, lo siguiente. Y te ha costado $200. Y dices, pues ahora, con el trabajo que me ha costado, me lo quedo aunque me quede mal, aunque me siente mal. No, lo devuelves. Pues esto viene siendo lo mismo. Sí, Wow. es verdad. Lo que pasa es que reconocer que has luchado por una relación que no es lo que tú creías que iba a ser, lo primero que hace es, y aquí hay una pérdida de estima, es cuestionarte qué tipo de persona soy yo, o qué poca vista he tenido, o qué tonto he sido de pelear tanto y tan duro por esto. Entonces, lo primero que te cuestionas es tu propio criterio. Y entonces, lo que decía al principio, yo me equivoqué. Reconocer que te has equivocado es muy duro. Y hay veces que somos capaces de ponernos un zapato 2 tallas más pequeño, solo, aunque solo sea por no reconocer que nos hemos equivocado de zapato. Somos así, los seres humanos somos así. Bueno, entonces es algo normal que tiene que enfrentar y darse cuenta que es hora de devolver el producto. Sí, a lo mejor es hora de devolver el producto. Ojo, a lo mejor puede adaptar el producto, a lo mejor se puede meter el zapato, a lo mejor puede llegar un momento en el que digan, mira, esto es algo que yo no quiero y entonces podemos ver de cambiarlo. Pero también tiene que haber una convicción personal de que eso se puede cambiar, porque si se va a cambio de vivir con una duda, igual tampoco le compensa. Ay, Fernando, gracias. Has dado en el clavo a muchas, muchas preguntas. Me gustaría que ahora nos cuentes lo que vamos a hacer en el taller, la forma en la que vas a trabajar, porque sé que vamos a hacerlo vivencial y va a ser para personas que realmente quieran trabajar en cualquier tipo de duelo o pérdida, ¿verdad? Sí, la idea es la siguiente. La fecha todavía no está cerrada, será para julio, pero no está cerrada porque la lista todavía está moviéndose y vamos a intentar encajarlo para que lo pueda hacer la mayor cantidad de gente posible. Lo mismo que el tema de precios, que se va a poner a un precio para que cualquiera pueda acceder a él. El taller va a tener tres características fundamentales, que va a ser, primero, va a ser práctico, muy práctico, va a ser muy participativo, va a estar el chat abierto, trabajaremos, quien le apetezca trabajar un tema en particular, un tema y que lo trabajemos con el grupo, bien, quien quiera trabajarlo a nivel personal, bien también, quien quiera permanecer en el anonimato puede hacerlo a través de ti, a través del chat escrito directamente. Y lo vamos a distribuir en vamos a hacer 4 módulos. Yo voy a preparar el contenido para que dure 1 hora, que al final no durará 1 hora, pero es perfecto así. Pero también lo preparo de tal manera que se pueda alargar, se pueda adaptar, vamos a hacerlo interactivo. Entonces será poco contenido teórico y mucha práctica. El contenido teórico, los 4 módulos se van a distribuir de la siguiente manera.
El primero va a ser entender cómo es un proceso de pérdida, cómo funciona, cómo se produce, y ahí es donde vamos a hacer un ejercicio que probablemente sea, o casi seguro, va a ser un ejercicio de focusing para que todos podamos aceptar qué es lo que estamos perdiendo en este momento o cuál es la pérdida que nos está afectando en este momento. En el segundo módulo hablaremos de aceptación y desapego. Aquí trabajaremos con visualizaciones y probablemente con un ejercicio muy chulo de sistémica. O, que esto todavía no lo tengo cerrado, trabajaremos con arquetipos. Puedo utilizar tarot, puedo utilizar cartas representativas OH de la Gestalt. Vamos a utilizar sistemas representativos para trabajar con arquetipos, ¿no? Que es un poco qué parte de nosotros es la que se está yendo en este momento con todo esto que nos está pasando, qué parte de nosotros es la que está aflorando nueva y creativa y potente, y qué arquetipo es el que nos apoya o nos puede apoyar en esto, ¿no? Luego el tercero será, ya que hemos hablado de cómo funciona un proceso de pérdida, hemos empezado a reconocer cuál es nuestra pérdida y hemos empezado a trabajar en su aceptación y en el desapegarnos de ella. Hablaremos de eso, de que el desapego no es, desapegarte no es no me importa, desapegarme es no te hago responsable. Y entonces la tercera parte será abrir un proceso de duelo, abrir un proceso de hacerle un sitio al dolor. Y el último módulo será una especie de ronda, un cierre. Haremos un cierre entre todos porque no vamos a ir todos a la misma velocidad. Habrá gente que en esas 4 semanas que va a durar pueda hacer un trabajo completo. Habrá gente que solo pueda abrirlo y habrá gente que solo va a recibir las herramientas, pero a lo mejor no está preparada para recibirlo todavía, para abrir ese proceso todavía, pero las herramientas le van a quedar para poder hacerlo. Y luego, a mayores, cuando acabemos el proceso, durante los 2 meses siguientes aproximadamente, cuando acabemos el proceso, todas las personas que se hayan matriculado para hacer este taller, yo os ofrezco una sesión de 45 minutos de terapia o coaching conmigo para resolver dudas, para si queréis que os eche una mano a nivel personal para abrir algún melón que esté ahí que no se deje abrir de primeras, para cualquier cosa de la que creáis que podéis disponer de mí, disponéis de una sesión gratis conmigo, por Zoom, por Skype o por WhatsApp, que he descubierto que el WhatsApp vídeo funciona estupendamente. Genial. Y esa es la idea que os planteo. Esa es la idea que os planteo. Sí, lo que hemos hecho es, en vista de todo lo que está pasando también con pérdidas de trabajo, pérdidas de tantas cosas con la cuarentena, considero que esto es muy importante. Y no solamente son pérdidas de muertes físicas, son muertes emocionales. No. De hecho, muchas veces son más fáciles de llevar la muerte física de una persona que otras pérdidas, otras pequeñas pérdidas, o parece como que las pérdidas económicas o pérdidas materiales son más del día a día y que son más fáciles de asumir. No, no lo son. Perder una relación importante, es que la dimensión y la potencia de la pérdida tiene que ver con cada uno y a cada uno le duele donde le duele. Yo he acompañado procesos de pérdida preciosos, preciosos y muy intensos de gente a la que se le ha muerto una mascota, un perro o un gato que llevaba 15 años en la familia y que era como uno más de casa. Y a mí eso me parece súper lindo, ¿no? Reconocer los sentimientos. Y además, te voy a decir una cosa, creo que atravesar un proceso de pérdida nos hace mucho más grandes y mucho más fuertes y sobre todo mucho, ahora que está muy de moda la palabra, mucho más resilientes. Te puedes caer 50 veces, pero te puedes levantar 50 veces. A veces con la cabeza rota, pero te puedes levantar. Y
la mayoría de las cosas importantes se acaban sanando. Se acaban sanando, o al menos encuentran un lugar donde las puedes sostener. Y creo que todos tenemos esa capacidad, creo que todos tenemos esa habilidad, y a veces solo necesitamos que nos acompañen para hacerlo. Y eso es lo que le estamos ofreciendo. Genial, Fernando, no sabes lo felices que están. Hay personas que están diciendo que tienen que ir a devolver los pantalones. Ha sido muy bueno el ejemplo. A ver si ahora voy a haber creado un movimiento reaccionario De devolución de pantalones. que me van a llamar a mí a la atención por estar provocando una revolución. Yo lo haría, yo lo haría. Yo a esa gente le diría, os voy a poner un ejemplo muy personal y con esto cierro. Yo cuando se acabó mi relación con mi esposa, con la única persona con la que he estado casado, tuvimos los dos la sangre fría de sentarnos en una mesa y yo le pregunté, si no tuvieras ninguna relación, y esto después lo he utilizado con mis clientes, pero en aquel día se me ocurrió por primera vez. Yo a mi exmujer le dije, si tú no tuvieras ninguna relación y pudieras escoger la que quisieras del mundo, ¿elegirías esta? Y me dijo que no. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Es tan sencillo como eso. Cuando tengáis dudas sobre algo, y esto os lo regalo como fin de fiesta, cuando tengáis dudas sobre una relación, sobre algo que os queréis comprar, también vale para unos pantalones, para lo que queráis, es si pudiera elegir el que quisiera, lo que yo quisiera, los pantalones que quisiera, la persona que quisiera, del mundo mundial entero, elegiría esta. Y luego viene ser honestos con la respuesta. Y si la respuesta es que no, pues tenéis que ir a otra tienda. Y si la respuesta es que sí, ahí es donde vale la pena poner toda la carne en el asador. Pero sed sinceros. No si me vale esto, sino si lo elegiría, si pudiera elegir cualquier otro. Sabias palabras. Es verdad. Gracias. Pues, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí. La gente que lo vea grabado o la gente que lo esté viendo en Facebook. Pues nada, a vuestra disposición. Si queréis cualquier cosa de mí o cualquier aclaración sobre cómo va a ser el taller y todo, os ponéis en contacto con esta maravillosa mujer que se llama Alcione y con su escuela de saberes. Y desde aquí arrancamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Y si queréis cualquier cosa de mí, estoy en Instagram como Fernando Recondo. Y tengo un par de proyectos interesantes que hablaremos durante el curso de ellos, que vamos a hablar de... Estoy abriendo un programa que se va a llamar Furgo Tarot, que va a tener que ver con tarotismo nómada, que va a ser maravilloso. Pero bueno, de eso ya iremos hablando cuando se vaya produciendo. Además, tengo que aprovechar antes el 18, que el 18 se pone Mercurio retrógrado hasta el 5 de julio y ahí no se puede mover nada. Así que nos quedan 3 días para poner las cosas en marcha. Gracias, Fernando. Gracias por brillar. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes, que tengáis una maravillosa tarde de domingo y que disfrutéis mucho todos. Yo me iré a la cama porque aquí en España ya es lunes. Chao. Gracias.